Bueno, nuevamente muchas gracias por la invitación. Para mí, pues es un honor realmente estar con ustedes y formar parte de este foro de tecnología, de diálogo y definitivamente de nuevas ideas, ¿no? Evidentemente, estamos en un mundo en donde estamos teniendo cambios impactantes alrededor de la inteligencia artificial. Y bueno, creo importante esta sesión pues para compartirles un poco alrededor de, digamos, cómo estamos viendo el impacto que está generando estas nuevas tendencias tecnológicas alrededor de las profesiones. Y antes de iniciar, sí quería empezar pues con una pregunta, ¿no? Y realmente es si nosotros nos vemos que estamos preparando a los profesionales para el futuro que se acerca, ¿no? Realmente es algo que, digamos, está ahora mismo con mucha preocupación dentro de las organizaciones, mirando si realmente esa competencia que estamos necesitando para esos nuevos profesionales, pues están de cierta manera siendo provistas por los centros educativos a nivel no solamente regional, sino a nivel mundial. Y algunas estadísticas que nos dan algunas luces de por dónde estamos, bueno, realmente ya, digamos, a través del Foro Económico Mundial, pues hay datos que nos generan, pues, es bastante, nos alarman de cierta forma, en donde pues se dice que un 42% de los empleos que están en este momento generándose, pues requieren capacidades de analítica, de pensamiento de diseño y otras necesidades a nivel de competencias que van a ser primordiales para el 2022. Y esto de cierta forma también está acelerando la necesidad de que la empresa privada pues tome un rol más activo e empiece a incorporarse dentro de los procesos educativos. Muchas digamos, de estas tendencias vienen también como resultado de los avances tecnológicos, como hemos mencionado, que si bien es cierto al inicio, en los años 60, 70, 80, pues realmente eran tecnologías que estaban incipientes, estaban desarrollándose y creciendo. Bueno, ya luego del año 2000, pues prácticamente, y 2010 empezamos a ver temas de mayor relevancia, ¿no? En donde están, digamos, conceptos como Internet de las Cosas, máquinas inteligentes y, por supuesto, el gran auge de la inteligencia artificial, que, si bien es cierto, es algo que de alguna manera teóricamente conocíamos desde los años 70 o un poco más atrás, pues hoy por hoy existe la capacidad tecnológica para poder sacarle el máximo provecho a estas tendencias. Entonces, el reto está aquí, el reto está en cómo nosotros podemos evolucionar al mismo tiempo que la tecnología está, digamos que desarrollándose e innovando cada vez más. Sin embargo, volviendo a nuestra pregunta original, lo que estamos viendo es un decremento realmente de la capacidad y de las competencias de los individuos frente a toda esta temática tecnológica que está avanzando. Una de las cosas que desde un punto de vista, pues, también han sido cambios que se están generando, y no solamente en el ámbito tecnológico, sino también en otras áreas, como por ejemplo, digamos, lo que está relacionado a tecnologías disruptivas dentro de la organización y de las empresas. Es decir, en el pasado, pues, teníamos empresas muy conservadoras que de cierta manera, pues, veían los temas de tecnología como algo muy futurista y algo quizás para verlo después. Hoy por hoy esas tecnologías forman parte del día a día de muchas de las organizaciones. Entonces, eso nos lleva también a empezar a mirar realmente cómo centros educativos, como profesores, inclusive como estudiantes, sí realmente debemos poner atención en estas temáticas que prácticamente van a convivir con nosotros de ahora en adelante, ¿no? Otras definiciones también desde el punto de vista de roles, y aquí es muy importante. Hay muchos países que ya han empezado a desarrollar a nivel de Centroamérica su descripción de cualificaciones, que lo que busca de cierta manera es enlazar esas competencias que requiere el mercado, esas nuevas competencias que está buscando el mercado con calificaciones de los centros educativos. Eso es algo que, pues, la verdad ha empezado de manera muy beligerante en países como Costa Rica, inclusive Nicaragua, han empezado a desarrollar y actualizar esto. Otros países más, digamos, más desarrollados en esa línea, como Colombia y demás, también llevan pasos interesantes en ese sentido. Sin embargo, es importante aquí recalcar de que de la misma manera en que los roles están evolucionando, los pensum académicos deben evolucionar.
Yo recuerdo que en mi época pues se hablaba de licenciado de informática, pero el licenciado de informática no caía dentro de una especificación, dentro de un contexto que pudiera dar cierta relevancia a aquella persona que te iba a contratar de los conocimientos que tenía ese individuo. Entonces, de allí la necesidad de empezar a desarrollar, de empezar a construir ese mapa de cualificaciones, que lo que busca de cierta manera es encajar la oferta educativa, por un lado, de los centros universitarios con las necesidades del mercado y, más relevante aún, con esas nuevas definiciones de roles y profesiones que están viniendo tanto en. Y por último, también otra consideración muy importante, y es que estos nuevos profesionales pues deben tener un liderazgo frugal, ¿no? No realmente buscando soluciones en lo que no se tiene, sino entender claramente cuáles son los beneficios, cuáles son las herramientas con las que cuenta dentro de su entorno, y a partir de ahí, pues, construir y encontrar, digamos, soluciones a las problemáticas que ellos poseen. Algo que realmente también viene a cambiar un poco el paradigma de lo que nosotros veníamos viendo desde el punto de vista de la educación era que en el pasado, digamos hace poco, realmente lo que era la digitalización era algo añadido, era un concepto de apoyo dentro del tema educativo. Sin embargo, hoy por hoy, pues ya es una realidad, la educación es totalmente digital. Sin embargo, algo que hemos estado observando dentro de nuestros avances relacionados a los temas educativos es que, de cierta manera, también todo lo que converge o lo relacionado al profesional educador, en este caso el profesor, pues no ha ido a la misma velocidad, ¿no? Tenemos tecnologías que, por supuesto, brindan una capacidad de poder llegar a diferentes lugares, a una población más grande a través de los medios de comunicación digitales que existen. Sin embargo, el profesor en ciertas regiones sigue trabajando como si estuviera, sigue expresándose inclusive como si estuviera en el salón de clase. Entonces, de allí la importancia también de que toda esta evolución no solamente converja en tecnología, sino también en formación de ese nuevo profesor digital, como le llaman algunos, que debe realmente actualizarse y, por supuesto, formar parte de esa reinvención que estamos tanto buscando. Algo que siempre me gusta considerar dentro de este tipo de foro es hacer algunas definiciones de lo que la inteligencia artificial significa. Y aquí es muy importante de que en el camino pues he visto un sinnúmero inclusive de testimonios equivocados alrededor de lo que la inteligencia artificial es. Y para eso pues traigo una definición muy corta, pero que al mismo tiempo quiero utilizar de base para luego dar algunas ideas y algunas observaciones sobre la misma. Entonces, de un contexto muy directo, pues es un programa de computación diseñado para realizar determinadas operaciones que se consideran propias de la inteligencia humana. Y aquí cuando hablamos de que se consideran, es que realmente toma algunas técnicas, algunos métodos, algunas estructuras inclusive, que sí, buscan de cierta manera simular el aprendizaje humano. Sin embargo, está todavía muy lejos de convertirse en ello. Y por último, este tipo de programación pues también tiene fuertes raíces en otras áreas como la lógica y la ciencia cognitiva. Y aquí es muy importante también cuando hablamos de la cognición, es esa capacidad que hoy día tenemos en los sistemas, sí, de poder establecer una conversación hablada, de poder inclusive hacer traducción de lo que se dice a un contexto, de poder inclusive detectar objetos, detectar colores, detectar formas. Sin embargo, a pesar de que eso nos dé una percepción de que realmente la tecnología se está asemejando mucho al ser humano, no deja de ser solamente eso. Es una semejanza, pero no debemos construir más allá sobre eso porque realmente sería una connotación totalmente equivocada. Y para eso, pues sí, me gustaría, digamos, de cierta manera también aclarar de que el concepto artificial y cognitivo son dos cosas que están relacionadas, pero son totalmente diferentes. Cuando hablamos de artificial, nos estamos dirigiendo a esa área de la tecnología en donde, digamos, a través de los datos tiene esa capacidad de autoaprendizaje. ¿Qué ejemplos podemos mirar allí? Bueno,
Podemos mirar, digamos, páginas web en donde se venden artículos, y esos artículos, si yo compro algún artículo en particular, pues él posteriormente me hace una recomendación del siguiente artículo más óptimo para mi gusto, basado en mis preferencias. Eso es aprendizaje artificial basado en datos. O, por ejemplo, si yo entro a ver alguna película utilizando estos mecanismos a través de Internet, pues probablemente el sistema me recomiende una siguiente película que guarda relación con mis gustos. Bueno, ahí estamos hablando nuevamente de una recomendación artificial de esta tecnología basada en información. Ahora, cuando nos movemos al mundo cognitivo, pues estamos entrando en una rama de la tecnología en donde los conceptos y los algoritmos que utilizamos son un poco más evolucionados, en donde permiten manejar, perdón, ambigüedades, permiten crear hipótesis y con base a esas hipótesis dar respuestas a preguntas, digamos, a dudas, a consultas de información, inclusive que en un momento dado haga luz. Aquí es muy importante tener en cuenta de que, nuevamente, todas estas tecnologías tienen una base muy sólida en la matemática. Desde una perspectiva muy técnica, pues la tecnología ha sido lo que siempre ha sido, o sea, cable, cobre, silicón y plástico. Realmente el conocimiento está dentro de cada uno de nosotros, que son los que realmente formamos parte de esos proyectos y que desarrollamos digamos, estas capacidades que hoy día vemos como asombrosas. Y de cierta manera también me gusta ponerla a veces de perspectiva, y es que nosotros hoy día vemos una computadora o un asistente que te habla en lenguaje natural, que comprende ciertas palabras, y realmente nos asombramos y de cierta manera hasta creamos hipótesis de cosas que pudieran pasar en el futuro, pero realmente no es así. Para que tengan una idea, la primera computadora que tuvo la capacidad de hablar fue en el año 2009. Y esa computadora realmente incluyó un equipo de 170 especialistas, en donde había 20 científicos por un periodo de 3 años. Entonces, les menciono todo esto porque realmente lo que tenemos hoy es el resultado de mucho tiempo y mucho trabajo de personas para poder que la tecnología hoy día haga cosas que realmente nos sorprendan, pero no deja de ser nuevamente esfuerzo, matemática, ciencia y realmente trabajo en equipo de muchas personas. Ahora, digamos, este tipo de evolución, ¿cómo afectará en ese cuadrante mágico de las profesiones que nosotros pues, hemos de cierta manera diseñado? Bueno, por un lado, tenemos que tener en cuenta que si lo miramos, digamos, en el eje de las X, pues tenemos por un lado tareas de optimización y por otro lado aquellas tareas que de cierta manera requieren creatividad y estrategia. Dentro de optimización, pues estamos mirando de que hay tareas que son repetitivas y que sé que muchos de ustedes estarán de acuerdo conmigo, pues definitivamente tareas como telemercadeo, transcripción de juzgados, por ejemplo, soportes al cliente, recepcionista y demás, son tareas que pueden ser optimizadas. Nuevamente, aquí también me gusta mencionar de que cuando hablamos de optimización, no necesariamente estamos hablando de que la inteligencia artificial va a reemplazar toda esta tarea. Realmente aquí la inteligencia artificial no es el enemigo. El enemigo, si lo queremos ver de alguna manera, es la automatización. La automatización de que las cosas se hagan de manera diferente y que las empresas pues están buscando automatizar actividades, tareas, pues para obtener un mejor beneficio y probablemente hasta rentabilidad de su negocio. Entonces, esas tareas hacia la izquierda, pues definitivamente van a tener un auge y ya están teniendo un auge interés de reemplazarlo y automatizarlo utilizando sí elementos de inteligencia artificial y tecnología, dejando de lado pues todas aquellas tareas relacionadas a creatividad, como son la parte economista, la parte científica, por supuesto, muy importante, artistas, directores, en fin. Ahora, algo también que es importante mencionar y que nos lo preguntan mucho, y dice, bueno, ¿en cuánto tiempo va a suceder esto? La verdad es que hace poco teníamos pues algunas cifras de 5 años, 10 años, 15 años. Sin embargo, con los eventos que están sucediendo a nivel mundial, pues la realidad es que es ahora.
Y realmente ahora es que tenemos que empezar a tomar acción y empezar a mirar entonces digamos, esas nuevas áreas de estudio que las personas tienen que desarrollar para realmente estar, digamos, vigente en esas nuevas profesiones, esas nuevas oportunidades que se están desarrollando. Aquí otro elemento importante también a considerar es que de cierta manera, y pasa también mucho con los tecnólogos, a veces pensamos que todo se puede manejar en términos de ceros y unos, ¿no? En blanco o negro, en positivo o negativo. Y la verdad es que el ser humano es mucho más complejo que eso. Realmente hay un área aquí que no hemos contemplado y que es importante tener en cuenta, que es la capacidad humana, o sea, es decir, tareas que requieren capacidad humanizada y aquellas tareas que realmente no requieren ningún tipo de humanización. Entonces, a partir de eso tenemos un nuevo eje que tenemos que explorar, en donde realmente hay un sinnúmero de oportunidades. Y por supuesto, el maestro, el profesor, el tutor, forma parte de ese eje humanizado. O sea, por ejemplo, en los estudios que se han presentado en los últimos años, pues no se reemplaza el rol del tutor, el rol de un mentor, el rol de un maestro. O sea, no es posible que una persona sea empática con una calculadora, ¿no? Realmente requiere a una persona de carne y hueso que realmente lo guíe, lo oriente y que pues lo acompañe en ese proceso de crecimiento, digamos, durante sus fases iniciales a nivel profesional. Entonces, es importante tener en cuenta de que este eje existe, de que debemos buscar muy probablemente espacios y conocimientos, ahora sí, en las áreas que realmente la inteligencia artificial, pues no, en este caso inclusive la automatización no va a llegar, y a partir de allí pues empezar a obtener o a buscar esas nuevas oportunidades. Eh, de manera cierta, pues evidentemente aquellas tareas que no requieren humanización y que pueden ser optimizadas, pues sin lugar a dudas van a ser optimizadas. Vamos a tener tareas relacionadas a creatividad y estrategia que pues van a tener un mix entre inteligencia artificial y actividades humanas. Pues por otro lado vamos a tener, sí, actividades donde realmente la parte humana es muy importante, pero apoyado de la inteligencia artificial. Y por último, pues todo lo que está relacionado a tutoría, mentoría y demás, pues tiene que ser muy humano, 100% humano, pero como me decía un profesor, con el chip de inteligencia artificial. Debemos entender el contexto de lo que permite la tecnología. Debemos eliminar todos los paradigmas, todas las creencias equivocadas alrededor de este concepto y definitivamente tomarlo como un aliado, ¿no? Aquí realmente el gran punto importante, y de hecho el mensaje que nosotros vemos más relevante, es que la decisión de aprender o no de estas tecnologías, pues no está en el Estado, ni en el gobierno, ni en los sistemas de aprendizaje en línea, realmente está en cada uno de nosotros. Realmente debemos nosotros de cierta manera, llegar a entender que la forma de desarrollarnos como profesionales, pues depende simplemente del interés que nosotros pongamos en adoptar, en abrazar estas nuevas tendencias y pues en sentarnos a aprender, por supuesto con esfuerzo y con una planificación ordenada. Y al final, pues es esencial para lograr la transformación de cualquier país, pues contar con todos ustedes, ¿no? Todo el equipo profesional, de profesores, por supuesto, todos los estudiantes. Y de cierta manera también es importante tener en cuenta, bueno, que hoy día se requiere lo que le llaman un profesional T-shape, ¿no? Es decir, un profesional en forma T, en donde sí, tiene que ser por lo menos especialista, tiene que ser experto en un área, pero debe al mismo tiempo conocer muchas otras áreas para complementar, digamos, su conocimiento y formar parte de esta gran evolución que nos está trayendo ahora, inclusive las tecnologías y, bueno, como ya hemos mencionado, la inteligencia artificial. Me gustaría cerrar con una pregunta que siempre me hacen los estudiantes y me dicen, bueno, profesor, ¿vamos a ser reemplazados por la inteligencia artificial? La verdad es que no. La verdad es que vamos a ser reemplazados por personas que realmente la manejen mejor que nosotros. Muchas gracias.